Fíjese porque hay un montón de ediciones y reediciones de los escritos y por ahí no coincide, pero está debajo de cuando Lacan trabaja la raíz cuadrada de menos uno. Y donde introduce la pregunta por el goce. Y donde introduce la pregunta por el goce. Dice así, pues puedo en rigor probar al otro que existe. No, por cierto, con las pruebas de la existencia de Dios, cuyos siglos lo matan, sino amándolo. Solución aportada por el querigma cristiano. Por lo demás, es una solución demasiado precaria para que pensemos siquiera en fundar sobre ella un camino desviado hacia lo que es nuestro problema, a saber, ¿quién soy yo? Ye. Soy en el lugar desde donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser. Ahí hay un pie de página y esto, lo que está entre comillas, es lo que cita Lacan de Valéry. Sigo. Y esto no sin razón, pues de conservarse, ese lugar hace languidecer al ser mismo. Se llama el goce, y es aquello cuya falta haría vano el universo. Hasta ahí. Bueno, estas son las frases del escrito de Lacan. Ahora vamos a leer la poesía de Valéry y vamos a ir conversando, ¿sí? Despacito. Sí, sí. Vamos a leerla despacio. El nombre de la poesía es Esbozo de una serpiente. Dice así. Sobre aquel árbol la brisa acuna a la víbora que yo vestí. Una sonrisa le horada el diente y nos aclara sus apetitos. En el jardín donde arriesga y ronda, y en el triángulo mío de esmeralda. Saca su lengua de doble filo. Bestia soy, pero bestia aguda, de quien el veneno, aunque vil, domina al de la cauta cicuta. Cuán suave aquel tiempo de placer. Temblad, mortales, yo soy muy fuerte, cuando consigo con mi descaro, en un bostezo quebrar la fuerza. El esplendor del cielo perfila, este blasón de sierpe que oculta, bajo su animal simplicidad, venid a mí, raza atolondrada, estoy de pie, atenta y proterva, semejante a la necesidad. Sol, sol, mentira resplandeciente, tú, sol que a la muerte enmascaras, bajo el azul y oro de una tienda, celebrando consejo las flores, por entre impenetrables placeres, tú, el más fiero de mis cómplices, y de mis trampas la más aguda, protege a los corazones para que nunca sepan que el universo es un defecto, allí en la pureza del no ser. Gran sol que haces retinir la alarma para el ser y le acompaña fuegos. Tú que entre los sueños lo encarcelas y muy tramposamente le pintas, campiñas, oh hacedor de fantasmas, felices que propenden los ojos a la presencia oscura del alma. Siempre me ha gustado la mentira que tú expandes en el absoluto, oh rey de las sombras vuelto lumbre. Vierte sobre mí tu calor vasto, donde surge mi pereza gélida y desvaría algún mal que le es propio a mi naturaleza rea. Lugar feliz donde vive la carne, donde escoger y acoplarse es grato, donde mi furor se vuelve maduro y lo recorro entre mis circuitos, donde mi meditación murmura. Oh vanidad, causa primera, aquella que reina en los cielos y que hizo a la luz que nos abra el universo espacioso y exhausto. Decía, y que nos hizo a la luz que nos abra al universo espacioso exhausto, de su propio espectáculo purísimo. Dios mismo nos ha roto el obstáculo de su perfecta eternidad.
Él se nos volvió quien nos disipa, en consecuencias a su principio, en estrellas su unidad. Cielo su error, tiempo su ruina, y el abismo animal boquiabierto. ¿Qué caía en el origen? Una centella en el lugar de la nada. Pero en el primer vocablo en su verbo, yo, el más soberbio de los astros, dicho por el loco creador. Yo soy, yo seré, yo os ilumino, la disminución divina de todo el fuego del seductor. Bueno, ¿querés contarnos por qué traías esta poesía? Primero de todo, de por qué cuando nos reunimos hoy dije, digamos, en lugar de subversión del sujeto, donde Lacan introduce la dimensión del goce. Y da las soluciones a quién soy en principio a partir del otro, que es la respuesta, digamos, cartesiana, donde hay la creación de un universal que responde a una dialéctica divina, vamos a decir así, convirtiendo todas las cosas del mundo en universales, ¿no? Y así dando origen a una realidad, a lo que dice la vanidad del yo, a partir del yo soy, ¿no? Cartesiano, uno puede ver como Descartes construye un mundo que es no solamente el je suis, sino también el je sais, yo sé, ¿no? O mundo del saber. Y aquí Lacan va a oponer esos dos mundos y para eso toma esta fabulosa poesía y difícil de Paul Valéry, que, bueno, primero de todo muestra un Paul Valéry, un culto muy preparado, y donde hace una lectura del Génesis, donde en realidad plantea un no ser como aquello que no va a pertenecer al mundo de la creación. Es como si en realidad ese universo, el universo, ¿cómo es? El puro ser, la frase exacta. El universo es un defecto en la pureza del no ser. O sea, pone el universo como en causa en relación a la pureza del no ser. La frase de Lacan aclara un poco la poesía, diciendo que el universo sería vano si no existe este no ser, a lo cual él llama el goce, la pureza del no ser. Bien, si vamos leyendo despacio la poesía, nos damos cuenta primero de todo que la serpiente, antes de la creación divina, no es una serpiente, porque ella dice que en el paraíso aparece vestida de serpiente. Léelo eso nuevamente. Sobre aquel árbol la brisa acuna a la víbora que yo vestí. ¿A la qué? A la víbora que yo vestí. Claro, a la víbora que yo vestí. O sea, la víbora ya es un semblante, digamos así. Hay algo anterior a ese semblante, antes que la vista, y que es cierto, cuando uno lee el Génesis, es
en ese vestimento de la víbora, o sea, del goce, aparece la prohibición. O sea, ahí aparece el mundo de la castración. La subversión del sujeto tiene un punto muy importante que está en relación a esto. Es el mundo en el cual Lacan piensa una nueva época para el psicoanálisis. ¿Qué año es ese? 60. En el año 60, Lacan ya piensa un paso por más allá de Freud. O sea, si Freud construyó toda una teoría para dar cuenta de la acción analítica a través del Edipo, aquí Lacan va a dar este cambio. Y este cambio es que dice que la época anterior, la época actual, perdió, dice la frase, perdió el sentido dramático de la vida, trágico, perdón, el sentido trágico. Hay que recordar que este escrito está a la altura de edad digna. Me parece que nos sirve para pensar mucho. Seminario 7, claro. Pero ese es un punto importante, el punto en el cual la época, y quizás también la época actual, ¿no? En la época actual se ha perdido el sentido dramático de la vida. Trágico, perdón. Me confundo siempre dramático con trágico. Dramático puede ser cómico o trágico. En cambio, lo trágico es trágico, o sea, es esa obra como Edipo, como Antígona, donde se desencadena siempre el deseo ley en un momento donde aparece la dimensión de la muerte. O lo que es sin salida, sin solución, lo imposible. Ese sentido, dice Lacan, se perdió. Hablábamos recién, yo les planteaba, no sé si lo planteo a todos que hayan visto la película Adolescencia. La serie, perdón, siempre le digo película, pero siempre como está misma. Pero en la película Adolescencia, ¿cómo? Da la sensación de ser una película. Sí, una continuidad. ¿Cómo? No tiene 4 capítulos. Sí, no, y aparte está filmada en continuo. Bueno, pero la serie Adolescencia, porque así se nombra serie, tiene una escena final que no es trágica, pese a que todo es una tragedia. Fíjense que en la escena final, lo que era una fiesta, la del cumpleaños del padre, que se iba a festejar como al padre le gustaba, era una familia que entonces parecía como, digamos, entre comillas, una familia feliz, donde no había pasado la tragedia que habían vivido en relación a que uno de sus hijos era asesino. Si toma un sentido ya no trágico, sino dramático, que puede hasta tomarse casi cómico, es cuando le pintan el coche con la palabra pedófilo. Y lo que le indigna al padre es eso, lo que hace que no pueda festejar su cumpleaños, ¿no? Porque es como si lo agredieran, en realidad no eran pedófilos, ¿no? Pero es claro que si Antígona se hace cargo del deseo del otro, que era enterrar a los muertos, ahí no pasa nada de eso. Eso se olvida, se hace una fiesta de cumpleaños, se intenta hacer, y se termina haciendo, porque se van al cine y a comer afuera, ¿no? A festejar, pese a que habían escuchado que el hijo se considera culpable, ¿no? ¿Cómo? Se declaró culpable. En ese sentido, parece, si lo comparamos con Antígona o con Edipo, falta ese lugar de aceptar lo trágico de la vida,
Edipo se saca los ojos sin ser culpable, porque él no sabía que había matado al padre, ¿no? Es un paso quizá adolescente, más allá que Hamlet, que quiere saber, aunque Hamlet introduce el je sais, de yo sé como necesario para actuar, y que es un paso diferente al héroe trágico, o sea, la tragedia. Y hay algo que quizás nos permita ver en la clínica misma como ese espacio trágico propio del deseo ha desaparecido. Es cierto que lo que empieza a aparecer es que el sujeto, que antes llamado sujeto, después se va a llamar Barlet, no sabe qué hacer con ese goce que lo habita, y responde con lo que el otro le propone. Este sería otro tema. Pero me parece que hay un punto ahí importante en esto, es que la relación que aparece entre la serpiente como semblante y que hay algo más allá del semblante que no está dicho en la poesía. ¿Cómo dice la poesía? Volvemos a repetir. ¿Qué cosa de la víbora? Sí. Sobre aquel árbol, la brisa cuna a la víbora que yo vestí. Claro, a la víbora que yo vestí, ¿no? Es interesante eso, es el hábito hacia la serpiente. Pero atrás de esa serpiente, como dice con mi espina bífida, hay algo diferente a la cicuta. O sea, que el veneno de esa serpiente introduce, ¿cierto? También la dimensión, comiendo el árbol del saber, introduce la dimensión de la muerte, pero introduce un saber de goce, de placer. Y por eso la diferencia con la cicuta. La cicuta es una referencia a Sócrates, ¿no? Porque el que toma la cicuta ¿en qué diálogo es? ¿En el menú? No. República, ¿no era? No, República no, ese es cuando él, bueno, la cicuta es el veneno, pero el veneno como que, la cicuta, como castigo, ¿no? Como castigo a que Sócrates había sido un pervertidor de menores, pero un pervertidor de menores por su enseñanza. Era su enseñanza que lo había convertido en ese goce que tenían en la transmisión a través de la mayor, más la ley, o sea, el otro le hace tomar la cicuta y la cicuta es el castigo. El castigo por, bueno, Sócrates transgresor sería a la época y a la ley. Sí, por corrupción. Por corrupción. Y pero no solo eso, sino que si bien es un cargo que se le imputa, y por el cual hay todo el proceso judicial propio de la Grecia, de esa Grecia, él acepta el castigo sin queja. Ninguna queja, es cierto. Por ejemplo, la polis. Sí, por amor a la polis. Inclusive ironiza, porque dice, bueno, tan malo no sería usar el francés porque nadie volvió, ¿no? O sea que ironiza lo de la cicuta. Pero es interesante porque Paul Valéry lo que introduce es esta dimensión del goce,
pero un goce que no tiene que ver con un goce general, que sería el goce de la ley, ¿no? Sino es un goce que tiene que ver con el no ser parte del universo, porque para que haya un universo hace falta que haya un otro. En ese sentido, Paul Valéry ya nos introduce en esa dimensión que no hay el otro, que el otro no existe, porque no hay otro del otro. Cosa que después Lacan va a trabajar en la subversión del sujeto. La segunda parte, porque me parece que se puede dividir así la poesía, no sé si estás de acuerdo, en la primera parte que habla del goce, inclusive del goce de la relación sexual, ¿no? Cuando dice mi espina bífida, mi lengua bífida, ¿no? Que ella es serpiente, ¿no? Y por otro lado se dirige a una mujer, ¿no? A Eva, a quien convoca. Sí, también me parece que puede haber algo más ahí. Sí. Dice, leo todo el párrafo. Sobre aquel árbol, la brisa acuna a la víbora que yo vestí. Una sonrisa le orada el diente y nos aclara sus apetitos. En el jardín donde arriesga y ronda, y en el triángulo mío de esmeralda, saca su lengua de doble filo. Bestia soy, pero bestia aguda, de quien el veneno, aunque vil, domina el de la cauta cicuta. Yo pensaba si Paul Valéry nos está diciendo ahí algo también en relación al lenguaje y la lana. Tanto que cuando dice, bueno, el triángulo de esmeralda, que se refiere a la cabeza de la serpiente, saca su lengua de doble filo. Ahí lengua de doble filo me parece que apunta a estas dos cosas. Al lenguaje y a la lana, no, por supuesto, en palabras de Paul Valéry. Dice, bestia soy, pero bestia aguda, de quien el veneno, aunque vil, domina el de la cauta cicuta. Es decir, que la cicuta, como, digamos, castigo de la ley de los hombres, aparece como cauta, aparece como legal, como acorde. Hay otro veneno detrás de eso, el cual la domina, del cual nada tendría que ver entonces, este ordenamiento civil. No, es el otro, ese ordenamiento civil. El ordenamiento civil del otro. Es el lenguaje. El lenguaje. Claro. Exacto. No, pues que su propio cuerpo, eso la llena. Elige, ¿es así? Sí, pero lo que me llama la atención es que hice esto de lengua de doble filo, más allá de la lengua de la serpiente, pero precisamente como el lenguaje oculta ese veneno detrás, la cicuta oculta ese goce que está por detrás de ese ordenamiento. Para la cicuta hay otro. Sí, sobre todo por esto que trae al final del segundo párrafo, el párrafo siguiente, lo leo también. Cuán suave aquel tiempo de placer. Temblad mortales, yo soy muy fuerte cuando consigo con mi descaro en un bostezo quebrar la fuerza. No está hablando de argumentos ni de nada, sino con algo que ocurre. El esplendor del cielo perfila este blasón de sierpe que oculta bajo su animal simplicidad. Venir a mí, raza atolondrada, estoy de pie, atenta y proterva, semejante a la necesidad. No hay la necesidad, semejante a la necesidad. ¿No? Y si ustedes observan el grafo del deseo como presenta Lacan, en tanto sitúa la demanda a nivel de la pulsión, el goce, como lo está pensando Lacan en ese momento, es lo más cercano a la necesidad, porque la demanda surge a partir de la necesidad. Y el deseo es justamente lo que la necesidad nunca puede alcanzar, y por ahí la insatisfacción estaba
como vos decís, ¿no? Entonces, pero quería decirles algo. Yo no sé si en francés, tengo que buscar la poesía en francés, pero acá habla de animalidad, de bestia, Ujú. ¿no? Y Betis, en francés, es el nombre que Lacan le va a poner a José a partir del seminario 20, ¿no? Algo de la animalidad, o sea, algo que no pasa por el lenguaje, o sea, que no pasa por la ley, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, te vas a seguir. Bet je suis. Vete que. ¿Qué? Sí, bet. Bet dice, ¿no? Bet utiliza ese vocablo francés que Lacan utiliza para hablar del goce y que no lo traducieron como bestia, Ujú. ¿no? No, dicen tontería. Tontería. En vez de decir betis, Claro. que es esta animalidad, y que es una referencia, porque Lacan, cuando habla del goce, habla de esa betis, de la betis que habla Paul Valéry. Tontería. Nada que ver con la tontería. No, en ese sentido, una cosita nada más que van a encontrar muchas veces en el seminario 20 la palabra necedad, que en realidad es betis. La tradujeron como necedad, pero es Betis, claro, ¿no? Que siempre es una referencia al goce. que siempre es una referencia a cosas, sí. Leemos la otra. Otra parte. Sí, no sé por dónde está la otra. Sí. Sigo. ¿Cómo? Dice así. Sol, sol, mentira resplandeciente. Tú, sol que a la muerte enmascaras, bajo el azul y oro de una tienda, celebrando consejo las flores, por entre impenetrables placeres. Qué bello que es eso. Qué bello lo que está diciendo, ¿no? Ese sol es el otro con mayúscula, el nombre Pablo, que ustedes quieran, ¿no? Que engaña a las flores, Ujú. ¿no? Con su luz, ¿no? Hace que el girasol esté girando eternamente alrededor de él, por ejemplo, ¿no? Sí. Sigo. Tú, el más fiero de mis cómplices, y de mis trampas la más aguda, protege a los corazones para que nunca sepan que el universo es un defecto, allí en la pureza del no ser. El universo, no hay universo de goce. En el no ser no hay nada universal, ¿no? Lo universal lo trae ese astro que ilumina, ¿no? Y que engaña. ¿Mm? Sí. Acaba que lo dice hermoso. ¿Qué? Lo dice hermoso. Hermoso. Aparte, por eso yo quería la poesía, porque una poesía dice más que 1000 palabras, ¿no? Y arrastra, porque cómo arrastra el concepto de goce como animalidad, como betis, ¿no? A lo largo de la obra de Lacan, ¿no? Es el impacto, uno puede decir que lo creador de la poesía, en tanto la poesía es eso, es ahí donde está el origen después del lenguaje, pero la Lange como creadora está en la betis, ¿no? Palabra que después viene, ¿no? Repite Lacan Sí. todo el tiempo para hablar de goce, ¿no? No, quería retomar esto que me impactó ahora, lo leí varias veces y no lo había escuchado, pero cuando dice, protege a los corazones para que nunca sepan que el universo es un defecto. No, la dimensión del engaño, donde está situando, ¿no? Sí. al otro, y que Lacan lo introduce vía el amor, ¿no? Porque cuando introdujimos la frase hoy, decía, Sí, el amor, claro, cristiano. ¿no? Que me parece que
me hacía pensar en esta frase de Lacan, dice, la existencia de Dios cuyos siglos lo matan, pero lo introducimos sino amándolo, solución aportada por el carisma cristiano. Precaria, dice. Precaria. Claro, porque ¿cuál es lo precario? Que Dios está castrado, ¿no? Eso es lo que después va a desarrollar con la paradoja de Russell, con el hecho de que hay un uno, porque me parece que hay todo un movimiento importante en acá. Esto va a devenir en la división entre el inconsciente freudiano y el nuestro. El nuestro es la sorpresa, es la bêtise que se presenta en un determinado momento, todavía en el 11 con el sentido trágico de no sabía que estaba muerto y que me falta todo para saberlo. Si estoy muerto no puedo saber nada, ¿no? Entonces, ahí aparece, ¿no?, el defecto en el universo por la pureza del no ser. O sea, donde no hay falta es en el goce, ¿no? El goce, en la falta, aparece en ese lugar que es el lugar de donde aparece esa dimensión del otro. O sea, de ahí hay una frase de Lacan que a mí siempre me sorprendió y la leí miles de veces. Esa cuando dice el universo sería vano. Sí. Dice, soy en el lugar donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser. Y esto no sin razón, pues de conservarse, ese lugar hace languidecer al ser mismo. Se llama el goce y es aquello cuya falta haría valer el universo. No, fíjense algo, que ahí ya nos pone en el camino Lacan, de que el goce es lo que nos hace que haya un universo, porque si no hubiese goce, no podríamos construir un universo. ¿No? Podríamos pensar así. En principio, el lenguaje nos rescata de la indefensión en la cual nos deja la relación imaginaria. ¿Sí? Entonces, está el ideal del yo, que permite estabilizar esa relación inestable, que es la relación con el prójimo, ¿no?, introduciendo la dimensión del semejante, y eso hace que haya una estabilidad. Lacan prontamente se da cuenta, cuando comienza su enseñanza, que esa relación imaginaria no se da sin que exista un otro que sea testigo de lo que va a suceder. Y ese otro es el otro con mayúscula, la madre. ¿No? Lo dice acá Lacan, que el otro es la madre, no es el padre, es la madre. Bien, me parece que ese es otro punto importante que se pone en juego, ¿no? Cómo introducir el otro como lugar. De hecho, fíjense que Lacan dice, me hace cambiar, en lo que toma Carlos, me hace cambiar el sentimiento de malestar por el de bienestar. Y eso que es algo que viene del lugar del otro. El otro no es ni un sujeto ni nada por el estilo. Ese otro es el otro en principio del lenguaje, que me cambia de una significación, ¿no?, por otra, y ese otro vira. Creo que están estos antecedentes acá en la poesía de Paul Valéry, el otro que te engaña en relación al goce, que es lo que hace que el universo no sea vano, y que después en el seminario de un otro al otro, cuando redefine la repetición, la va a situar en relación a
una pérdida estructural, que es la pérdida que se da entre el lenguaje y el cuerpo, podríamos decir, entre la serpiente y lo que es antes de vestirse como serpiente y lo que se viste como serpiente. Eso es lo que Lacan, a partir del seminario de un otro al otro, va a llamar objeto A. Y va a decir que el rasgonario marca a fuego ese lugar y que la repetición no es la repetición significante, sino la repetición de una pérdida, ¿no? Lo comentábamos con Carlos Seguido, que el texto de un otro al otro está muy influenciado por el texto de la repetición y la diferencia y repetición de Deleuze, donde Deleuze justamente trata de esto, ¿no? Y que creo que es un punto esencial que nos va a llevar a tener que pensar que no es el fantasma del lenguaje, lo que se trata en este principio donde la víbora es antes de ser víbora, ¿no? No es el yo soy víbora, sino es algo que existe, que tiene un nombre de goce, y que en Lacan está en relación con el síntoma y con el acontecimiento, ¿no? ¿Hay alguien que necesite hablar, decir algo? ¿Qué? Pero bueno, hay que tener en cuenta esta frase de Lacan: la poesía con alegría es una perla. A mí toda esta conversación me hizo alcanzar algunos puntos que no había pensado antes, porque la subversión del sujeto deja un problema, ¿no? Que es, toda la segunda parte trabaja la cuestión de la castración, ¿no? El goce castrado, rechazado. Y Lacan dice, el goce rechazado puede ser alcanzado en la escala invertida del deseo, ¿no? Esa frase clásica me parece que dejaba el psicoanálisis en un problema, que es el intento de recuperar el goce en el campo del deseo. Podría ser pensado en una dirección el ejemplo de Antígona, ¿no? Ahora, me parece que el camino que sigue Lacan de aquí en adelante es otro. Es con este goce que existe, ¿no? Buscar desenvolverlo del lenguaje, buscar desenvolverlo de los engaños del lenguaje, siguiendo la poesía de Valéry. Me parece que ese goce existente es el goce que pone en principio desde el inicio al inicio del siglo XX, ¿no? Pero habiendo pasado por todos estos puntos que estamos tratando de reconstruir aquí en el seminario de un otro al otro y demás, hay una lógica que se va encadenando en el trabajo de Lacan que tiene un desenlace, no es el último, pero tiene puntos de llegada que no son sin estos pasajes, ¿no? Porque el psicoanálisis pensado como en la subversión del sujeto deja en el sentido trágico de la vida, porque está a la altura del deseo, ¿no? Si tenemos que ser héroes todo el tiempo para estar a esa altura, ¿no? Me parece que la salida por el goce, ¿perdón? La salida por el goce me parece que es otra solución que busca Lacan para los analizantes. Ahí vos sabés que a veces uno tiene que escuchar en la voz del otro algo para aclararse, ¿no? Vos tomaste esa frase final, en la escala invertida del deseo. Tomémosla esa frase. De hecho, como vos bien decís, en Antígona,
Lacan sostiene que el deseo se alcanza en la medida que uno tiene a la altura del deseo y por lo tanto desemboca siempre en la tragedia. En el seminario de identificación, Lacan intenta corregir eso y habla de la arestía, que es lo que completa la tragedia con una obra cómica, ¿no? De hecho, no sé cómo relacionarlo, pero las avispas de Aristófanes es el que delata a Sócrates, ¿sí? Casi seguro que sí. Cosa que siempre me pareció, ¿no? Qué extraño, es el del convite del banquete, donde el banquete es festejar justamente que Aristóteles recibe un premio por una obra que creo que es Las avispas. No estoy seguro, después lo voy a retomar. Pero sí que es una obra cómica. Cierto, con razón. Aristófanes es un cómico. Me parece que ahí nunca he pensado demasiado, nunca. Yo nunca pensé demasiado en la escala invertida. Y siempre nos pareció que era con el deseo que se iba a alcanzar esa dimensión de goce perdido, ¿no? O sea que el análisis transcurría por el análisis del deseo, ¿no? O sea, que veíamos, ¿cómo? Era así. Era así. Sin embargo, ahí dice en la escala invertida. Invertida quiere decir que no es en la escala del deseo, sino una escala invertida. La escala propia del deseo, siguiendo este texto, es el fantasma. La invertida es cuando al que voy se responde con falta de significante en el otro. Cuando aparece la inconsistencia, ¿no? O sea que me parece que quizá muy influenciado por Freud, sobre todo, y los primeros escritos de Lacan, inclusive el de la ética, que es de la misma época, en el cual lo que se trataba era de encontrar ese deseo del otro. Lo que pasa es que en la identificación Lacan busca la esencia de lo cómico, ya no de lo trágico, ¿no? Más del drama que de lo trágico. Hay que diferenciar bien trágico de drama. Hay que búsquenlo porque vale la pena buscar esa diferenciación. Entonces, lo que importa es lo invertido. Y de hecho, la última inversión que hacen acá es separarse del lenguaje para construir la langue, que son los significantes, no en relación a una significación, sino en relación a una producción de un goce. Sí. Pero Ahora, sí, Sí, Gerardo. no, que en la escala invertida, ¿no? Es interesante eso, porque sería como, porque dice que la castración es eso, ¿no? Que sea, la escala invertida es fuera de escala, ¿no? O sea, como que el goce que alcanzaría el deseo estaría fuera de escala, ¿no? Cuando se pone en juego todo el instrumento significante, ¿no? O sea que el deseo no tendría escala en el sentido de que lo perdido se vuelve a encontrar tal cual, sino que el goce que es rechazado no se encuentra, aquello rechazado no reaparece en forma invertida, ¿no? En la ley del deseo. Yo lo entendí así eso en una época, ¿no? ¿Hola? sí, Sí, te escuchamos.
Sí, porque así termina su versión del sujeto, ¿no? Creo. Esta, Sí, sí, es la última frase. Que a mí se me empezó a complejizar esa frase, tenía una manera de leerla, con todos estos desarrollos que estamos haciendo ahora, ¿no? claro, Porque nunca había podido pensar que el goce estaba antes que el otro, yo. Ah, ¿no? Entonces, sí, eh, también. ese goce siempre lo había pensado como ya con la marca de la castración. Ajá, Pero es cierto que para que ser castrado tiene que estar ahí, porque si no, ¿cómo castras algo claro. que no está ahí? Entonces, estas vueltas que le fuimos dando en la conversación a la subversión del sujeto, eh, me llevaron a repensar esa frase. Sí, Sí, sí. la importancia que tiene para nosotros todo esto que estamos dando vuelta para no perder el eje, es que la introducción del goce en el seminario 20 es cambiar la dimensión del otro por el cuerpo. Claro. El goce, dice Lacan, el goce del cuerpo del otro, ¿sí? No es signo de amor. Lo que estamos viendo todo el tiempo, que el cuerpo del otro no es un otro imaginario, es el otro con mayúsculas. O sea, en lugar del goce, ¿sí? Queda simbolizado por el cuerpo, porque el cuerpo, no hay goce sin cuerpo. Ujú. Hay solamente goce en aquello que vive. ¿No? Así es. Y el otro punto, que como termina la frase esa, en esta orientación que tomamos, no es signo de amor. ¿Sí? Uno puede decir, porque vos antes hablabas del deseo como neurosis. De hecho, el grafo se llama el grafo del deseo de la neurosis. ¿No? No es el grafo de la psicosis, es el grafo de la neurosis. Y lo que se pone entonces en juego ahí, y de hecho Freud también, que la transferencia como tal es un invento, no sé si un invento, es consecuencia del método psicoanalítico que hace introducir que hay una relación entre el saber y el amor, ¿no? Ahí volvemos a Sócrates, ¿Cómo dijiste? que hay una relación entre el amor y el saber. La transferencia es un amor al saber. Digo porque lo que va a seguir, que la próxima vez vamos a tomar, que empieza una nueva definición del amor. Porque mientras para el goce solo hace falta un cuerpo vivo, para el amor hace falta el dos. ¿Sí? Bien, y me parece que empieza a construirse aquí todo lo que es el seminario 20, donde el goce simbolizado por el cuerpo de una mujer no es signo de amor. Por eso no hay relación sexual, ¿no? Porque en este seminario, Lacan, la tercera es después de este seminario, estaba ahí, Contemporánea, sí. contemporánea, Lacan define el goce el goce del hombre como el goce fuera del cuerpo, ¿no? Y el goce femenino por fuera del significante, ¿no? O sea, si no ese es el significante, ese es el cuerpo. En el cuerpo no hay el significante fálico, o sea, no hay el significante de la pérdida. El goce femenino es un goce existente, pero no da ser, que volvemos a la poesía de Valery, donde la serpiente, con sus ropajes,
aparece del lado del goce, pero lo que introduce, ¿no? La previsión de goce, la mentira, todo eso, es esa dimensión del otro. Y entonces me parece que para reubicarnos en el seminario 20, este primer punto que estamos trabajando prácticamente a la letra y viendo cómo se desarrolla a lo largo de los distintos momentos de la obra de Lacan, tiene la importancia de que introducir el goce es desplazar el universo. No hay universo para el goce. Se termina el defecto. O sea, no hay pérdida. ¿Sí? Eso es lo que Lacan está tratando de mostrar, que hay algo que justamente porque no entra en el universo del discurso, eso es goce, es betis. No es edad, dice, pero es, sí, pero no es de juego, animalidad. Animales. Sigo con la cosa un poco. Sí. Estábamos en semejante, no. Que nunca sepan que el universo es un defecto allí en la pureza de la cosa. Sigue. Gran sol, que hace retiñir la alarma para el ser y le acompaña sueños. Tú que entre los sueños lo encarcelas y muy tramposamente le pintas campiñas, oh hacedor de fantasmas felices que propenden los ojos a la presencia oscura del alma. Siempre me ha gustado la mentira que tú expandes en lo absoluto. Oh rey de las sombras, vuelto lumbre. ¿Sí, un poco más? Sí. Vierte sobre mí tu calor vasto, donde surge mi pereza gélida. Y de pereza gélida, ¿eh? O sea, esa dimensión del otro, y eso se ve muy bien. Introduce la pereza gélida. Es muy, yo tengo un paciente muy difícil porque él se reconoce queriendo ser un vago, no quiere hacer ningún esfuerzo, de nada. ¿No? Y se ve claramente como ahí lo que se pone en juego es que es un mundo vacío de goce para él. No puedo contar cosas particulares, pero sí este punto, pocas veces, pero se encuentra cada vez más, sobre todo a la gente que se encierra con la computadora, que aparece esa pereza gélida que no me permite salir al encuentro con el otro. Que vivo encerrado en ese mundo, y en el cual lo que se nota es cada vez más algo del orden de la depresión. ¿No? O sea, algo que hace que no pueda dejar de sentir el mundo como va, ¿no? ¿No? ¿Cómo es, Lito, que no puedan dejar de sentir el mundo como vano? Sí. ¿Y para qué voy a ir a trabajar? ¿Y para qué voy a estudiar? ¿O para qué voy a hacer algo que no sea jugar con la computadora o encontrarme con mis amigos para emborracharme y fumar? Desgraciadamente, cada vez lo escuchamos más eso, ¿no? Porque lo que empuja a la vida no es el significante, el otro, la significación. Lo que empuja a la vida es algo de orden funcional. Lacan lo dice cuando habla del tema de la urgencia. ¿No? Ojo, no hay que desesperar con esos pacientes, porque tienen algo de la urgencia en tanto bien análisis. Por ahí es lo único que conserva, pero buen en análisis. O sea, el análisis ahí
cada día más se va a convertir en la condición de posibilidad para hacer un mundo diferente a ese mundo tan, como lo dice Valeriano, Mi pereza gélida. mi pereza gélida. Sacar a la gente de la pereza gélida. Y la época es, con lo que ofrece como objetos, nos introduce en esa pereza gélida. Había una película que era un dibujito animado, que vivían todos los seres humanos como un cohete, una nave espacial, y que eran todos muy gordos, acostados en un diván y no hacían nada, no tenían nada para hacer, ¿no? Hasta que se dan cuenta que está el mundo por afuera, el mundo que nos inunda con sus placeres. No hay nadie de ustedes acá, pero para que vengan, atrás de la ventana, que está en el aula esta, hay una planta que está tomando los colores de otoño. Uno podría pensar que el otoño es la muerte, pero también atrás de la caída, que va a significar cada una de esas hojas, presenta un amarillo verdoso que conmueve a la vista, ¿no? Y cuando empieza la primavera, empieza Al revés. los troncos Claro, verdes. claro. Primero que ves. Claro. Perdón, la referencia de la película que decís vos es Wall-E, la de Disney. Sí. Oye, yo les diría que la vean esa, porque es una película hecha para la época. Wall-E, Bonito. sí. ¿Está? Sí, está en Disney. Donde precisamente, donde aparece lo... Perdón, no escuché el nombre de la película. Wall-E, W-A-L-L-E, se llama. Gracias. Donde lo que lo saca a toda la humanidad del consumo constante, que era el estar en esos sillones, En esa gélida. en esa pereza gélida, es, por un lado, bueno, esto de hay algo más para hacer, aparentemente, porque lo ven al robot yendo y viniendo. Pero sobre todo cuando uno de los personajes encuentra la mirada de una chica, de una mujer que está en la misma situación, pero se ven, se encuentran, ¿no? Y ahí, bueno, empieza toda otra historia. Claro. Pero ese concepto de pereza gélida, y que no es del goce la pereza gélida. La pereza gélida la introduce el otro y sus significaciones. ¿El otro y qué, Lito? Sus significaciones. Y su significación. Sigo entonces. Vierte sobre mí tu calor, donde surge mi pereza gélida, y desvaría algún mal que le es propio a mi naturaleza rea. Lugar feliz donde vive la carne, donde escoger y acoplarse es grato, donde mi furor se vuelve maduro, y lo recorro entre mis circuitos, donde mi meditación murmura. Es interesante eso de la meditación que murmura. Claro. No, que no dice nada, murmura. No. Oh vanidad, causa primera, aquella que reina en los cielos y que hizo a la luz que nos abra al universo espacioso exhausto de su propio espectáculo purísimo. Dios mismo nos ha roto el obstáculo de su perfecta eternidad. Él se nos volvió quien disipa, en consecuencias a su principio, en estrellas su unidad. La introducción del uno como universal. Cielo su error, tiempo su ruina. Ahí está, eso también quería digamos. Cielo su error, o sea, cielo es un lugar y el tiempo es el tiempo cronológico que el significante mismo introduce mientras el goce no tiene nada que ver con la cronología. Cielo su error, tiempo su ruina, y el abismo animal boquiabierto. ¿Qué caía en el origen? Una centella en el lugar de la nada. Pero en el primer vocablo, en su verbo, yo, el más soberbio de los astros, dicho por el loco creador.
Yo soy, yo seré, yo os ilumino, la disminución divina de todo el fuego del seductor. Yo será que tengo la manía de la clave en la que estoy leyendo, porque no creo que estoy trabajando, pero en todo el texto, mismo en el seminario y en el poema de Paul Valéry, sigo encontrando una y otra vez esto de la paradoja de Russell, lo que trae. Sí, sí, también. Esto de sol, sol, mentira resplandeciente, tú que enmascaras la muerte, tú que a la muerte enmascaras bajo el azul de oro de una tienda. No, perdón. Sí, tú, el más fiero de mis cómplices y de mis trampas la más aguda. Yo leo ahí precisamente el que está diciendo con todas las letras el semblante de lo que es el lenguaje. Sí. Donde sí. no puede hacer otra cosa que mentir. Todo el ordenamiento que surge a partir del sol, por decirlo de alguna forma, que ordenaría toda la vida, todos los ciclos, las revoluciones astronómicas, lo que se quiera, ¿cómo no es más que un engaño? Un engaño para que nunca se sepa que el universo es un defecto allí en la pureza del no ser. Sobre todo esto que trajo Carlos, lo de protege a los corazones para que nunca sepan. Ojalá lo hubiera traído yo. Bueno, de esa forma. Pero que precisamente que nunca sepan que el amor es un engaño, entonces. Que el amor es un semblante de otra cosa. Esto de que el goce del otro con mayúscula, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es signo de amor. Me parece que es la manera en que Lacan lee todo este poema. Sí, claro. Sí, sí. 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 Claro, porque ahí no es el otro del deseo, ¿no? Sino es el cuerpo, ¿no? Del otro que lo simboliza ahí tiene que ver con el cuerpo, no con el otro que nosotros conocíamos como tesoro del significante, ¿no? Todavía a esta altura del seminario no está claro eso. Lo que sí está claro es que no se trata del amor. Que lo que podemos decir es que el amor en esto, aparentemente lo que nos trae Lacan es que nada tiene que ver. Que el goce no tiene nada que ver con el amor. Claro. No. Ya pasó. No, quería sobre estas últimas palabras, yo soy, yo seré, yo os ilumino, la disminución divina de todo el fuego del seductor. Lacan en algún momento decía que el yo es creerse ser, y esa es la locura, digamos, es el engaño mayor. Infatuación, esa es la palabra, ¿no? Que se puede encontrar en la respuesta de quién soy, ¿no? En el otro se encuentra, podemos encontrar todas estas respuestas que Valéry dice lleva al engaño, lleva al ocultamiento, ¿no? Me parece que lo decía de una manera tan hermosa que me quedaba resonando con esas palabras. La disminución divina de todo el fuego del seductor. Parecía... Lo que pasa es que en realidad Lacan hace mucho acento en esto en el seminario, seminario 7, cuando traduce la frase de la zarza ardiente y que se dirige a Moisés, que en el cristianismo se tradujo soy el que soy, ¿no? Y Lacan muestra que en el hebreo, no sé una palabra de hebreo, pero que en el hebreo no es soy el que soy, sino soy lo que soy, ¿no? Lo cual, ese lo que soy, nos remite a la
serpiente antes que su ropaje de serpiente la haga serpiente. Por eso Lacan hace una diferenciación importante entre el Dios judaico y el Dios cristiano. El Dios cristiano es el Dios del amor. Y el Dios judío es un Dios malo. No tiene nada de amoroso. Alguien que le dice a Abraham, tomo a Abraham porque después Kierkegaard toma a Abraham para mostrar el fenómeno de la repetición, le dice, mata a tu hijo primogénito, hijo que es el producto de un matrimonio, ¿no? Un matrimonio que era muy viejito ya, y se les da al hijo, y después le pide que por acto de amor mate a su hijo. Es una crueldad espantosa. Es lo mismo que el Job, que también trabaja Kierkegaard, porque en Job es una persona que recibe de Dios todos los males, ¿no? Le mata a sus hijos, le mata a su mujer, termina con el ganado, ¿y todo para qué? Para probar su fe, ¿no? Y es cierto en ese punto, entonces, que lo que sostiene Lacan y Coiré, los dos, es que sin el cristianismo no hubiese habido ciencia, porque esta pureza del universo, como la pureza del no ser, lo introduce Juan Pablo cuando dice todos en Cristo. Si somos todos en Cristo, Cristo nos constituye un universo que no existía antes de Cristo. ¿Ah? Por ejemplo, en la Biblia, ¿cómo se llama? La Biblia judía. La Torá. El Talmud, bien. El Talmud es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, en la Torá lo que dice es que yo soy tu Dios y te entrego mis escrituras, pero en ningún momento contradice que puede haber otros dioses. No dice yo soy el único. Por eso el judaísmo no es ecuménico. En cambio el cristianismo sí. El cristianismo tiende a lo universal. Y es cierto, lo que no podemos negar la importancia de eso que tiene para una cultura que se sostiene en el soy y que construye la ciencia, ¿no? Como universal. No, perdón, la nota al pie. De hecho, en relación a soy el que soy el que es, o lo que es, es una mala traducción en realidad, pero precisamente también soy lo que es, también es una mala traducción en el sentido de que la serpiente a la que vestí. Porque en definitiva el juego son 4 letras, que es como se escribe el nombre de Dios en hebreo, este nombre, que sería propiamente el nombre en tanto que existencia, que ser, que aquello que está. Es Yod, Hei, Vav, Hei. Son 4 letras. El tema es que no hay manera de saber cómo leerlo. Jehová es una manera de leer en la que se lo tradujo, pero no es la única. ¿Por qué? Porque precisamente el hebreo lo que tiene es que es una lengua escrita que se interpreta, que requiere una hermenéutica, en tanto que hay que recomponer parte de la palabra, parte de los fonemas, puntualmente las vocales. La escritura hebrea no lleva consigo tradicionalmente lo que son vocales. El hebreo moderno lleva ciertas marcas que se van poniendo alrededor de las letras para marcar lo que son las vocales, a modo de aprendizaje. Por eso, una vez que va creciendo uno y sabe cómo escribir y cómo leer, se pierde. En el diario, por ejemplo, no aparece salvo para hacer desambiguaciones, para que ciertas palabras no se confundan.
masculinos, femeninos, etc. Pero el tema es que precisamente el nombre con el que aparece, con el escrito, Dios, es un nombre ambiguo, no tiene una pronunciación única. Con lo cual decir, soy el que es, soy lo que es, ya es un cierto semblante. Claro. Fíjate lo que dice Lacan del goce, que es el nombre que falta en el mar de los En el mar de los nombres nombres propios. propios, sí. Debajo de la raíz cuadrada de -1 dice, esto no, es lo que falta al sujeto para pensarse agotado por su cogito, a saber lo que es impensable. Pero ¿de dónde proviene ese ser que aparece como faltando en el mar de los nombres propios? ¿No? Ese es, falta, ¿no? Dios, Jehová, falta en el mar de los nombres propios. No está, ¿no? Desde la lengua hebrea lo muestra eso. Y seguramente también musulmán, Calculo que sí. ¿no? Porque son lenguas que derivan los dos del arameo. ¿Mm? ¿Qué? Buenísimo. Falta el significante capaz de nombrar el goce, Claro, ¿no? Esa es una manera de pensar la falta en el otro también. claro. Bueno, No sé si en el Zoom quieren decir algo, participar, decir algo de la poesía o de la clase, lo que tengan ganas, no sé. Abiertas las participaciones. Sí. Sí, sí, en el mail la voy a mandar. Vamos a mandar la poesía por mail, así la pueden leer. Sí, por favor. Quedan 10 minutos, no sé si. Hola. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Se escucha ahí? Sí. Tenía una pregunta con respecto a lo que... Bien, de la necesidad del significante, porque lo estuvimos estudiando con unas amigas el año pasado y le dimos 1000 vueltas, y lo estábamos pensando en realidad a esto de como la tontera de un significante que remite a otro significante. Nunca lo pensamos en relación a que ustedes ahora dicen que está mal traducido y que tiene que ver con el goce. Como que si quizás puedan explicar algo de eso, porque bueno, no lo comprendimos bien. Sobre la betiz. Sí, En realidad, cada vez que en el seminario 20 aparece necedad, hace referencia a la palabra bêtise, ¿sí? En francés. Está mal traducida, ¿sí? Sería como lo bestial, la bestialidad, ¿no? Y eso hace referencia al goce, como lo traíamos hoy de la mano de la poesía, sí, como lo traíamos de la mano de ese goce que de alguna manera escapa el significante en tanto significante articulado, por lo menos. ¿Sí? Perdón, en relación a la Betis. En el poema, cuando dice cielo su error, tiempo su ruina y el abismo animal boquiabierto, la traducción, el original dice si es un error, temps sa ruine, el abismo animal veant. Ahí cuando dice el abismo animal, antes estaba hablando de bestias, usa el mismo término que Lacan en el sentido de cuando se traduce por viancia. Es un abismo en realidad, es la veance, la distancia en todo caso que aparecería entre estos dos planos, me parece que está planteando Valéry. mandarlo en francés y en castellano. Sí, vamos a mandar las dos cosas, la traducción al español y el original francés. Yo creo que, Sonia, yo creo que todo tu pregunta nos va a llevar al capítulo siguiente. En el capítulo siguiente, Lacan se desprende de la relación significante. Va a decir, yo no hago lingüística, hago lingüistería.
Y esa lingüistería corresponde justamente a sostener algo que ya introdujo en el seminario Pie, que era el nudo borromeo. En el nudo borromeo no hay relación, hay anudamiento. No es lo mismo relación entre términos que términos anudados. ¿Ah? En la cuestión de la relación lo supone un punto de intersección, como el amor, una intersección. La geometría, cuando nosotros ponemos tres, por ejemplo, para tomar una cosa, si yo cruzo la calle es porque hay un punto de intersección entre dos rectas. Si no, no podría cruzar la calle. Me haría con una pared, ¿no?, que no me dejaría atravesar. El nudo borromeo es esa pared que no me permite atravesar, que no me permite atravesar para que haya una relación entre lo simbólico, lo real y lo imaginario. ¿Ah? Entonces, es esto lo que empieza a construir Lacan, es construir a partir de la noción del mundo borromeo y de esta pared que no permite la relación entre simbólico, real e imaginario, recomenzar el psicoanálisis desde un lugar diferente, ¿no? Por ejemplo, hay relación porque un significante representa un sujeto para otro significante y eso construye, ¿no?, la falta de ser, la falta de gozo, lo que ustedes quieran, pero ahí hay relación entre un significante y otro. En cambio, cuando lo que se trata borromeicamente de pensar, no se podría escribir que un significante representa un sujeto para otro, porque no hay posibilidad de pensar que hay alguna relación de significación entre dos significantes, sino que cada significante permanece solo. Y es una frase que vamos a leer muy determinadamente en Lacan, que él dice que el lenguaje es una elucubración de saber superar. Y entonces ahí el lenguaje se convierte en relación porque introduce de un S1 un significante que intenta construir un saber. El sol de Valéry. ¿Cómo? El sol de Valéry. El sol de Valéry, ¿sí? Pero antes del sol de Valéry está la Betis. No sé, Sonia, si te sirvió para algo esto. Sí, gracias. ¿Alguien más en el Zoom que quiera participar? Tenemos 5 minutos, o acá también, por supuesto. ¿Por qué te quedaste en duda? No, pero estaba cuando hablan de cuerpo orgánico. No. Es ¿qué cuerpo? Vivo. La vida. Vivo, la vida, natural, vivo. Vivo. Sí, la vida para el hombre no tiene nada natural. No. Pero por eso, cuando hablan de goce, está previo, el primero está el goce. Por eso me preguntaba sobre qué cuerpo. Sí, un cuerpo real. Eso, lo que pasa es que en realidad eso ya es de Miller. Es de la cosecha de Miller. Sostener que hay un cuerpo real, ¿no? Y en realidad Miller, sobre todo en Serie 1, lo dice en una conferencia, pero lo construye todo en Serie 1, ¿no?, donde parte de que no hay representación. Un vacío. ¿No? Nada. No es un vacío. No, es nada. Es goce, ¿no? Es parte de eso y trata de mostrar cómo la filosofía que empieza a pensar
la repetición, no en el sentido de la repetición de lo idéntico, de la identificación, ¿no? Sino ese goce tiene que ver con la repetición de lo mismo, ¿no? Es la iteración. Y de lo que se trata en ese cuerpo es un cuerpo inalcanzable por el significante, ¿no? El ejemplo de las manos a mí siempre me parece el más, aparte yo lo usé para pacientes psicóticos. Husserl sostiene que no es lo mismo la mano que toca que la mano que siente ser tocada. La mano que toca podría ser cualquier objeto muerto, pero para que se sienta tocado hace falta algo, una X, que es el cuerpo vivo y que es mío, no es del otro. Y que no entra en el discurso. Y que no entra en el discurso, claro. Bueno, estamos sobre la hora. Nos vemos el lunes que viene. 11:30. 11:30. Disculpen, vamos a corregir el mail. Ya están subidas las dos primeras clases, los dos primeros encuentros, perdón, no son clases. Vamos a estar mandando la poesía traducida y el original en francés. Y bueno, esperamos cualquier cosa, pueden enviarnos mail pues, si se les ocurre algo que les gustaría compartir. Nos vemos, que tengan buena semana. Adiós. Gracias. Buena semana. Hasta luego. Buenas